¿Qué tal? Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este episodio número 32 de Efecto Mandela Podcast. Bienvenidos sean, si nos ven o nos escuchan. Yo voy a ser su anfitrión en este episodio, Luigi San 1138, Luigi para la banda. Y pues ya, 32 episodios. Ya estamos cada vez más cerca de esos primeros 50. Así que muchas gracias a todos de antemano por seguir aquí, por seguirnos tanto en nuestro canal de Twitch como en nuestras redes sociales. Y como cada semana, engalanando este bonito espacio audiovisual, tenemos a mi estimado S. Emilio Garra, el Bobby Kotick de Efecto Mandela Podcast. No, algo así. Ok. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo andas? Aferrado a mi posición, como sea. No me van a sacar de aquí. No me van a sacar del podcast, no. No me van a sacar de aquí. Es más, me van a seguir dando bonos. Así es. Muy bien, estimado Luis, 1138, pues aquí una semana más, ya la 32 de podcast que andamos aquí con ustedes. Ha sido ya un viaje de, ya, ¿qué es? 7, 8 meses, por ahí así, ahí vamos. Sí. Muchas gracias porque todos ustedes lo han hecho posible. Este viaje con su apoyo, ya saben, compartiendo, comentando, pasando la voz, ¿verdad? De su podcast preferido, su podcast de variedades, su podcast misceláneo. Pero ¿cómo te encuentras tú, mi estimado Luis San 1138? La paleta de cerveza de esta colación de dulces llamada... La paleta de cerveza. Esa era la verga. Sí. Yo es lo que iba a decir. La paleta de cerveza rifa. La neta. Sí, por eso yo dije la paleta de cerveza. La paleta de cerveza. ¿Estás? ¿Qué comiste el día de hoy? Cuéntame. Pues yo estoy muy bien. ¿Qué comí? Pues comí pollo en salsa verde con arroz. Así es. Y pues nada, yo aquí sufriendo con el calor. Ese pinche clima ya de primavera está empezando a hacer estragos, entonces, pero pues así nos toca, no hay de otra, así que pues vamos a tener que sobrellevarlo. Ahí tenemos por ahí un ventiladorcito que nos hace el paro, somenillos. Pero muy contento de estar ya 32 episodios, 32 semanas aquí en este espacio, compartiéndoles nuestras opiniones sobre diferentes cosas. Ya saben, videojuegos, películas, series, algún tema por ahí que esté como en boga o que sea que consideremos prudente abordar de la escena pop prácticamente. Entonces, la ñoñosfera. La ñoñosfera. Entonces aquí seguimos, aquí estamos. Y pues bueno, en esta ocasión, en este episodio vamos a platicar un poco sobre dos industrias que, si bien forman parte del rubro del entretenimiento y que también pueden considerarse en su propia, dentro de su propio espectro artístico, expresiones como tal de arte, formas de arte, no han tenido un éxito muy prominente cuando intentan fusionarse, cuando intentan unirse. Estamos hablando del cine y los videojuegos. Para ser más específico, estas adaptaciones cinematográficas que se hacen de títulos o sagas o personajes de videojuegos. Esto no es algo reciente. De hecho, si bien no es algo que haya surgido a la par de los videojuegos, porque estamos hablando que los primeros videojuegos son incluso de los años 70 como tal, que tampoco no eran tan prominentes. Película de Pong. Es una película de Pong, imagínate. O sea, yo creo que hubiera sido algo así como Tron, pero súper básico.
Pero bueno, desde que empezó esta idea de querer adaptar al cine videojuegos, pues siempre ha traído una serie de problemas, ¿no? En un principio era más una cuestión de buscar un pretexto o inventarse una historia para justificar alguna mecánica, algún personaje, algo visualmente que tuviera relevancia con el videojuego en cuestión. Sin embargo, esto pues obviamente ha ido evolucionando porque los videojuegos también han ido evolucionando, se han enriquecido también del lenguaje cinematográfico propiamente dicho para ser más complejos, tener ya una narrativa muy específica, tener ya sus propias líneas temporales, su propio lore, su propio universo, sus propias reglas. Entonces, estos esfuerzos de los estudios cinematográficos por condensar juegos de 6, 8, 20, 40, 60 horas de experiencia en películas de 2 horas, 2 horas y media exagerando, pero es muy restrictivo. Podemos añadir esta vertiente ahora de las series, el formato televisivo, las series de televisión, las series limitadas, que de hecho, pues ya en la actualidad es bien sabido que HBO está trabajando en la serie, en la adaptación para serie de The Last of Us. Y por ahí también estuvo circulando una noticia que, bueno, Halo también ya tiene su serie de televisión. Y también por ahí se ha estado comentando sobre God of War, que también ya ahí está como muy aterrizado el proyecto de desarrollarle también su serie de televisión. Pero bueno, más allá de eso, la cuestión es qué funciona, qué no funciona y por qué no han dado al clavo, desde nuestra opinión, por supuesto, por qué la industria cinematográfica no ha podido darle al clavo en sus adaptaciones de videojuegos y terminan siendo o muy mediocres en cuanto a fidelidad de los personajes. Ya no hablemos físicamente, sino personalidades, historia, habilidades y pues también la historia. El caso más reciente es esta desastrosa película de Uncharted, que es todo menos Uncharted. Sí, hay un Nathan Drake, hay un Victor Sullivan, hay una Chloe Fraser. ¿Y ya? Y ya o sea, imagínense, como lo habíamos comentado ya en un podcast anterior, pero que yo había hecho el comentario que la había visto. O sea, querer condensar en 2 horas 4 títulos que cada uno mínimo te lleva entre 10 y 15 horas de juego es una locura. Es una locura. Entonces, ¿sabes? De lo de la película de Uncharted ahorita, tomándolo como referencia, ajá, una de las cosas que a mí más me molestan es también cuando te mienten flagrantemente, porque cuando estaba todavía en producción esta película, el director había mencionado que iba a ser su propia historia, que había tenido muchas críticas el cast de Tom Holland, hasta cierto punto el de Mark Wahlberg, ¿no? Que, ¿por qué Tom Holland, güey? No, es que va a ser su propia historia, entonces va a tener sentido y que la puta madre, den el beneficio de la duda y que no sé qué. Está bien, güey. Nada de cuentas fue como tomar muchos como momentos, porque yo lo veo así, la película de Uncharted es como una licuadora de momentos icónicos de la saga, pero todo ahí pegado con Durex. Ajá, sí, no, entonces, no. ¿Dónde está tu historia original, carnal? Sí. Esto fue, tomaste prestadas ideas que no te corresponden. Exacto. Exacto. Sí, no, y además lo más decepcionante de esa película son
O sea, vamos a poner todavía esta cuestión de que, bueno, agarró momentos visualmente icónicos de los 4 juegos y los pegaron con una historia que trataron de darle un hilo, pero se fue rápido. Pero bueno, más allá de la historia, de la narrativa de la película, el reparto. Definitivamente, y no solo el reparto, las personalidades, o sea, voy a sonar redundante, las personalidades de los personajes, sus características, cómo son, cómo interactúan, cómo hablan, cómo se expresan. Si alguno de los que está escuchando o viéndonos en este momento ha jugado algún título de Uncharted, saben que Nathan Drake es un tipo, primero que no se toma las cosas en serio. Es fanfarrón, no es una persona que se ande disculpando y asustando porque mata personas. O sea, para nada. Por supuesto que no. No ve como gajes de lo hace incluso chistes cuando acaba con enemigos. Entonces, pues tiene esta personalidad así de fanfarrón, muy despreocupada, cosa que en la película falla completamente. Y lo dije en su momento y lo repito. O sea, y esto es algo que no es culpa, obviamente, de Tom Holland, porque pues prácticamente a él le dan su guión, a él le dicen cómo hacerlo y pues él lo tiene que hacer. Le pagan millones. Exacto. Y le pagan una muy buena lana por hacerlo. Entonces, así como que se ponga sus moños, pues tampoco. Pero sí un problema, por lo menos ya hablando en esta escala de responsabilidades, pues sería de su manager o de sus managers, es que prácticamente lo están encasillando en personajes que sean muy similares a su boom, que fue Peter Parker. Si alguno de ustedes ha visto ya la película, no me va a dejar mentir, Tom Holland en esa película actúa como Peter Parker, no como Nathan Drake. Entonces, o sea, le pasa el efecto Mr. Bean, donde lo veas a huevo, piensas que lo va a hacer como Mr. Bean. Exactamente. Y pues para los que gustamos de los juegos de Uncharted, esto que desde los primeros minutos de la película es como de esto no pinta bien. Ese no es Nathan Drake. Y sí. Sí, también ahí lo que dices es muy cierto, ¿no? Por parte también un poco de Tom Holland, pero también de su manager o de la gente que lo aconseje. Es también conocer qué es lo que se va a hacer, ¿no? O sea, hacer un poquito como de chamba de investigación y ver, ok, este papel es como para Tom Holland o no lo es, ¿no? Si hubieran hecho un poquito de investigación, hubiera sido, no lo es, carnal, lo siento mucho. Serás muy carismático, serás buen actor, serás joven, serás el actor de moda en este momento, pero no es tu tipo de papel. Exacto. Se necesita alguien porque los papeles de Tom Holland les falta esa malicia que sí tiene el personaje de Nathan Drake. Totalmente. Y el problema aquí principal, que si se hubiera llamado Las aventuras de Tom Holland y Mark, y lo hubiera hecho de pedo. ¿Qué? Hay un chingo de películas así de La Roca, güey. Exacto, sí. La Roca en las flipantes aventuras de un tipo en un rascacielos, de un tipo en la jungla, de un tipo de Rápido y Furioso. Es lo mismo. Hacia, ¿cómo se llama? Hacia el centro, La Roca hacia el centro hacia el centro de la Tierra. Ah, sí. Entonces, no hay pedo. El problema es cuando se llama Uncharted. ¿No? Pues sí, ya está ligado a una propiedad intelectual que ya existe, ya tiene personajes establecidos, ya tiene una historia, ya tiene un lore, los personajes ya tienen, ahora sí valga la redundancia, ya tienen personalidad, ¿no? Definida. ¿A qué hacer ese tipo de cosas nomás por sus huevos? Aquí hay un problema que yo pienso que también va ligado mucho a esta cuestión de las legislaciones en cuanto a videojuegos a nivel internacional.
en cuestión de legislaciones y de regulaciones de venta y distribución de videojuegos, generalmente las personas que hacen las leyes no tienen idea de videojuegos. Es gente que ni siquiera ha tenido la delicadeza de decir, bueno, es que yo he jugado diferentes títulos para diferentes rangos de edades, de diferentes épocas, ¿saben? Entonces, una persona que, en el caso de la legislación, si una persona que conoce el entorno, que ha jugado videojuegos de diferente tipo, pues puede tener una aproximación más realista a este tipo de regulaciones y a cómo abordar lo que conlleva esta situación. Lo mismo pasa con el cine. O sea, generalmente las personas que producen, que escriben y a veces que dirigen estas películas no son personas que no juegan videojuegos. Puedo entender o sea, es que no todo el mundo juega videojuegos. Eso lo entiendo. Pero si van a estar haciendo una película que va a ser una adaptación de un videojuego, pues mínimo, oye, pues juégate los juegos en los que vas a adaptar, ve cómo están estructurados, para que la adaptación tenga sentido, tenga sea lo más apegada. Obviamente no vamos a decir que sea una calca porque son lenguajes diferentes, pero sí que tenga esa esencia lo más parecida ya en una narrativa cinematográfica de 2 horas y media. Y si no te alcanza, bueno, pues la condensa. ¿Sabes qué? No vamos a poder meter los 4 juegos en esto. Vamos a meter el primero. Es más, vamos a meternos en el 4 porque cuentan la historia de su hermano y de cuando eran niños. Ok. Entonces nada más lo haces de 1. Si tiene éxito, porque estás adaptando un solo juego. Pudieron haber hecho su propia historia. No es como que sea muy difícil hacer una historia original de Uncharted. Hay un tesoro que está escondido, hay un villano que lo quiere, pero por el otro lado está el grupito de psicópatas de Nathan Drake, y pues tiene que haber un conflicto, va a haber muchas explosiones, muchos chistes y acción, y al final salen bien parados y todo vergas. Exactamente. Sí, no es complicado. O sea, prácticamente la estructura, si hablamos de Uncharted en el cine, sería prácticamente como un Indiana Jones moderno. Así de sencillo. Sí, así de sencillo. La única cuestión es que para que pueda, ya no vamos a decir que así, como dice Emilio, a lo mejor no agarran la historia de ninguno de los 4 juegos, pero sí que respeten la personalidad de los personajes, cómo se expresan, cómo hablan, cómo ven el mundo, cómo interactúan, ¿saben? Para que entonces digan, es una historia nueva, pero esas actitudes, ese lenguaje, esa manera de ser, sí es el personaje del videojuego, ¿no? Cosa que pues, no, definitivamente no hay. En la película Uncharted no hay. Sí. Ahí es, y también es como, porque pues esto es un proyecto también de Sony, ¿no? Con estos estudios que está haciendo de cine y televisión, también porque esto solo deja ver una falta de amor hacia su propio producto. Lo primero que tienes que hacer es de que, güey, o sea, lo que quiero hacer, un producto que nada más me genere mucho pinche dinero, o una carta de amor para los fans. Desde ahí hay que partir, ¿no? Para saber cuáles van a ser los elementos, ¿no? Claramente tomaron el rumbo del dinero. Sí, o sea, la película de Uncharted es capitalizar, sin duda, sin más ni más. Aunque es de una manera contraintuitiva respecto a lo que cualquiera de nosotros hubiera esperado, pero le está yendo bien. Pero la otra es una carta de amor. Bueno, vamos a ver quién de la industria es un buen director y aparte le gustan los juegos, los comprende, puede captar la esencia y le puede poner su sello. Exacto. Es como lo que pasa en un contexto más o menos similar con estas películas del Monsterverse que hizo Universal, ¿no? Por ejemplo, la película de Kong de la Isla Calavera
Se la dio a Jordan Vogt Roberts, que también es muy fan del Monsterverse y se nota el amor que le tiene la franquicia y cómo hizo la película, ¿no? También la de Godzilla, la de King of Monsters, la segunda de Godzilla, también se la dieron, no me acuerdo el nombre del director, pero también se la dieron a alguien que es muy fan y conoce las películas de Kaijus. Se nota, con sus errores, podría tener un argumento chafa, con un montón de agujeros de guión, pero no es el punto de la película. Pero aún así se nota el... Sí, que las personas supieron abordar. El conocimiento, saben qué pedo, saben a qué elementos prestarles más atención, porque son hasta cierto punto como easter eggs de las franquicias, ¿no? Saben cómo, pues ahora sí que entretejer dentro de las tramas, ¿no? Hasta qué personajes son icónicos y pues se les tiene que dar el peso que tiene que ser. Por eso a esas películas, a la comunidad que le gustan las películas de Kaijus, les gustan mucho. ¿Por qué pasa lo contrario con las películas de videojuegos? Es lo que no entiendo. ¿Será porque a lo mejor todavía existe ¿cómo se llama? La maldición de que se piensa que los videojuegos todavía son un entretenimiento para inadaptados y niños? Por eso no se le pone el cuidado, se le pone otro tipo de producciones. Puede ser que desafortunadamente, sí, los videojuegos siempre han estado rodeados de esta situación en la que primero solo son para niños. Sí, porque incluso a estas alturas todavía hay personas que si tú, por ejemplo, yo 34 años digo, o si que me digan, oye, ¿cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué te gusta? Me encantan los videojuegos. Juego videojuegos. Empecé en consolas. Es como de, güey, tienes 34 años, ¿juegas videojuegos? Y es como de, pues sí. Pues sí, güey. Hay algo. No es como que sea más maduro, carnal. Exactamente. O sea, tiene mucho este estigma. Y esto ha sido desde siempre. Desde siempre. Y por más madurez que ha tenido la industria al respecto en cuanto a cómo cuenta sus historias y cómo se juega, socialmente hablando, sigue teniendo este estigma de que los videojuegos son o para niños, para gente joven, para inadaptados sociales, para otakus, ahora como se le dice, para gente muy clavada con ciertas subculturas de entretenimiento como el anime, la cuestión de origen asiático, qué sé yo. Entonces, bueno, eso por un lado, este estigma que se tiene de la industria. Y el otro, o sea, como bien lo dijo Emilio, Sony, que es dueña de PlayStation, que a su vez tiene la exclusividad de la franquicia de Uncharted, la división cinematográfica de Sony, pudo aprovechar eso de es mi compañía, son mis marcas, vamos a sacarle provecho, vamos a hacerlo bien. Somos la única, prácticamente, somos el único estudio cinematográfico que tiene libertad para hacer adaptaciones de juegos de PlayStation porque PlayStation es de Sony. Y el resultado fue más que decepcionante. Mediocre, totalmente mediocre. O sea, como lo dije también en su momento, como película de aventuras, palomera. Eso es lo que vamos. O sea, si fueran las aventuras de Tom Holland y Marky Mark, está bien, ¿no? Está chido. O sea, hay un chingo de películas así, güey. El problema es cuando le pones el nombre Uncharted. Ahí ya estamos ante de que, güey, pues ahí sí ya tienes que respetar el material de origen. No nada más ponerle los nombres, pues nada más ponerle los nombres, no es respetar el material de origen. Sí, o sea, es como Sony, o sea, si tuviste toda la oportunidad, porque aparte recordemos que la película de Uncharted no se hizo o no fue nada más de que se grabó hace poquito y salió.
No, es un proyecto que llevaba años, años. Sí, ¿Cómo se llama? el guión se reescribió, quién sabe cuántas veces, pasó de manos a uno, ya que estaba el guión, se lo ofrecieron a otro, lo rechazó, se lo ofrecieron a uno y resulta que sí, y a la mera hora no, se lo ofrecieron a otro, o sea, fue muy caótico. Es una historia muy similar a lo de la supuesta película de Metal Gear que no han cancelado, ¿cierto? Entonces, ahí nada más para que se den un quemón de cómo están las aguas. Entonces, sí, ya llevaba años. Cuando tuvieron director, confirmaron a Mark Wahlberg, porque creo que confirmaron primero a Mark Wahlberg que a Tom Holland. Ajá. Sí, me parece que sí. A Tom Holland y se pusieron a grabar. Esa película la terminaron de grabar en un mes. Entonces, ustedes se ponen a pensar, ¿qué película se digne de ese tipo de dimensiones bombásticas? La terminan en un mes. Y de ahí la enlataron un año. Un año se pasó enlatada esa película. Entonces empiezas a conectar como toda la cadena de elementos y dices, esto va a estar pedorro, la neta. Entonces, Sony tuvo una oportunidad de hacer una carta de amor, aunque se hubiera tardado, ¿qué importa? A perder dinero, pues sí, pero no es como si no perdieran dinero de otras formas. Sí. Entonces, güey, haz una carta de amor, no va a vender los chillones que vende como si estuviera Tom Holland. No, está bien a tus franquicias. O sea, por ejemplo, ahorita lo que se está diciendo de la serie de The Last of Us es todo lo contrario. Es el lado opuesto de la misma moneda. Sí. De una franquicia que es de la misma casa que Uncharted. Entonces, no me explico por qué ese día y noche. Y lo acabamos de ver también en la película de Resident Evil, que no tiene mucho que se estrenó. Es una caca. Que esa falta de cariño hacia un producto. Aquí no vamos a hablar mal de los actores, porque pues ellos al final de cuentas están haciendo su trabajo por el cual se les paga. Exacto. Bien o mal aceptar el trabajo y pues ni pedo. Pero vamos a que alguien tuvo que escribir esa cosa, ese aborto. Ese aborto. Y por el otro lado, alguien le tuvo que dar el visto bueno. Hasta vergas. Y fue de la misma casa que supuestamente ama esas franquicias. Eso es lo que no me explico por qué. Es que, o sea, la situación con este tipo de adaptaciones es la simplificación. Yo puedo entender hasta cierto punto que pueda ser complicado condensar en 2 horas todo el universo de un videojuego o de una saga, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Uncharted se pueden inventar algo porque es muy genérico, son aventuras de cazatesoros, punto, ¿no? Ahí está. Solo ocupan nombres de personajes, sus características y hasta ahí la historia se la pueden sacar de donde quieran. Pero, por ejemplo, en estructuras ya más que tienen su particularidad, a pesar de lo genericonas que también puede ser, como por ejemplo Resident Evil. Resident Evil son zombies. O sea, no hay nada más genérico que zombies, ¿no? Pero, pues tiene eso, esta situación de Umbrella, del nombre de los virus, de los enemigos, de Némesis, de Señor X. O sea, y tiene personajes bastante definidos. Que también ahí en el caso de Resident Evil, también Capcom ha mutado sus personajes, los ha hecho desde personas temerosas y sobrevivientes a máquinas de matar, moles indestructibles. O sea, entonces digo, pero a final de cuentas es respetar el universo en el que se desarrolla el juego. Y esto ha sido, o sea, por ejemplo, en el 94, con la adaptación de Street Fighter, que empezando por el cast es de lo más extraño, porque Guile es
Jean-Claude Van Damme. Kylie Minogue, güey. Kylie Minogue. Ahí que de hecho, o sea, algunas de las cosas que son rescatables dentro de lo que cabe de esa película es una muy joven Ming-Na Wen como Chun-Li, que sí le daba el aire, y Raúl Julia como Bison. Y eso por el actor, por la calidad de actor. Hasta ahí. Todo lo demás es la cosa más sin sentido y genérica que se pueden topar. Pero bueno, estamos hablando del 94. A lo mejor también en el juego no había mucho de dónde rascarle en cuanto a historia. Como Lord de Street Fighter fuera así. Exacto. O sea, como súper profundo. O sea, no es Mortal Kombat como ahorita es. No, que a pesar de que es súper ridículo y no se toma en serio, tiene una estructura narrativa bastante elaborada, ¿no? Hablando de Mortal Kombat. Pero bueno, y así ha sido. O sea, el fiasco que fue Mario Bros. Del 93, que o sea, esa película es como de la gente que escribió esto no tiene ni idea de qué es Mario Bros. Está tan mal esa película en todos los aspectos que actor que le preguntaron posterior, obviamente, a la película, estuvo involucrado en ella, que actuó en ella, todos, sin excepción, terminaron odiando hasta el proceso. O sea, no solo el producto, estar en ella, o sea, haberlo vivido. Fue un proceso terrible de que nadie sabía realmente lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba pasando? Exacto. O sea, prácticamente es una película que se hizo, pues ahí está. El chilazo. Ajá. Porque la gente... Me sorprende con lo mamón que es Nintendo con sus franquicias. Que si alguien sabemos que es súper controlador, sí, que le encanta hacer micromanagement de todas sus franquicias. Es Nintendo. Pero bueno, también estamos hablando del 93. Quizá en el momento de las negociaciones, cuando Hollywood se acercó a Nintendo para decirle, oye, queremos hacer una adaptación de esta película, a lo mejor en esas los agarraron en sus 5 minutos de suena bien. Va. Tengo dinero. O sea, ¿saben? Entonces, y por ejemplo, ha habido también adaptaciones que han estado en el punto medio, que hay personas a las que les gusta y personas a las que la detestan. Una de las que se me viene a la mente fue esta adaptación del 2001, una película totalmente animada que la película por sí sola representó una verdadera revolución en cuanto a gráficos por computadora en el cine se refiere. Fue Final Fantasy, que se llamó The Spirits Within, que aquí en Latinoamérica le pusieron El Espíritu en Nosotros. Fue una película que a nivel técnico era una maravilla para su tiempo. O sea, incluso si la ven ahorita, para ser una película que ya carga 21 años en su espalda, casi 21 años en su espalda, es una película que se ve muy bien, ha envejecido bien técnicamente hablando. Pero pues la historia y la adaptación como tal es un pastiche ahí de cosas que sí son y cosas que quién sabe dónde salieron de la mente de alguien allí en Hollywood. Siento que pasa mucho el efecto Snyderverse. ¿A qué voy con esto? Que es tanto la urgencia de hacer que estos productos sean algo en el cine, están dispuestos a comprimir lo que sea posible y condensarlo en una historia de una sola película, aunque con eso se sacrifique la historia, el lore, el sentido, y se vuelven bodrios que apuntan a muchos lados, pero al final de cuentas no llega a ninguno. Eso es lo que pasó con el Snyderverse. Somos honestos. Sí. Fue esa urgencia de querer hacer que, esos güeyes de Marvel llevan 10 años haciendo las películas de superhéroes y ya tienen un universo que sigue en construcción. O sea, ahí
ya es algo, pues, ya es una fuerza reconocible. Vamos a hacerlo nosotros, hacerlo. Esos güeyes llevan, ¿qué te gusta? ¿20 películas? Nosotros vamos a hacerlo en 3. Sí, no. Y salió una caca. O sea, sí, no. Es que también hay, por ejemplo, ahí el error de Warner fue querer competir directamente con Marvel. Y hablo de Warner porque DC pertenece a Warner. Sí. Pero bueno, hablando de casas de cómics, DC, cinematográficamente hablando, quiso ser una competencia inmediata, vigente de Marvel, cosa que es imposible hacerlo. O sea, con 3 años de diferencia, chance, con 5 quizá, pero ya casi con una década de diferencia y más de 20 películas en su haber, es como de chavo, no puedes competir. Enfócate en crear tu propio universo, tómate el tiempo que sea necesario. Cuando se acabe la relevancia de Marvel, quizá entonces sea tu momento de brillar, ¿no? Con otros superhéroes, otra estética, lo que tú quieras. Aquí, tu cosa. Sí, sí. Y además ahí el error, insisto, fue querer ser una competencia vigente, una competencia inmediata a Marvel. Pero bueno, en el caso... Esos momentos de brillantez donde dijo alguien, ok, vamos a salirnos de la norma, fue lo que más se le aplaudió a Warner / DC, que fue Joker, y ahorita con The Batman, que también es una película que ya llevaba en el horno quién sabe cuánto pinche tiempo. Ya lleva un rato. De que estaba vigente todavía el Snyderverse, ya se sabía que esa película iba a existir, de Batman. Entonces, bien pudieron haber construido su propia cosa. Sí, y tomarse... No es por falta de capacidad, fue por pedos, por decisiones. Por querer hacer las cosas rápido, por querer alcanzar a la competencia. Es desmadre. No. O sea, no. Y ese tipo de decisiones se llevan al traste a productos que pudieron haber tenido mucho potencial, que a lo mejor en su primera iteración no iba a ganar tanto dinero. A lo mejor iba a tener, pero iba a generar respeto. Sí, al menos iba a ser su propia cosa. Y además iba a ser como de, ok. O sea, hablando en términos bastante vulgares, y me refiero a vulgares por facilones o muy superficiales, así de, bueno, Marvel es todo colores y cosas bonitas. DC es algo más oscuro, más serio, más detectivesco. Ahí estaba la gran diferencia. Muchos de los retractores de Marvel pudieron haber encontrado su nicho de adaptaciones de videojuegos en el universo de DC por ser algo totalmente diferente, pero no. Esa necesidad de hacer las cosas rápido y ser una competencia y quererle ganar el mercado a Marvel fue lo que ha hecho que el universo expandido de DC pues, nomás no despegue, esté disparando hacia diferentes lados. Ahorita, afortunadamente, con 2 películas que hasta cierto punto no tienen nada que ver, hablando en cuestión de canon, porque el Joker es su propia cosa, a pesar de que se menciona a los Wayne y a Gótica y demás, es otra cosa, es su propia cosa. Ahora, The Batman con Robert Pattinson, yo no la he visto, pero dicen que está muy buena y que es otra arista del personaje de Batman con otros villanos, ¿no? O sea, ya no es ¿cómo se llama? Ya no es el Joker, ya no es Bane, ya no es ¿cómo se llama? Ya no, bueno, el único que se repite de las películas, por ejemplo, de Nolan es Gatúbela. Pero está The Riddler. Que está porque al parecer es el único personaje que le produce tensión sexual. Entonces tenía que estar. O sea, pudieron meter a Robin, pero bueno, esa ya es otra cosa. El punto es que ahí está. O sea, está construyéndose esa situación. Con los videojuegos es algo muy similar. Esta cuestión de querer capitalizar y sobre todo en años recientes que la industria de los videojuegos no solo ha tenido una mayor prominencia a nivel cultural, sino también económica. O sea, y no solo a partir de la pandemia,
la industria de los videojuegos se disparó en números de ingresos considerablemente, o sea, enorme, por obvias razones. Sin embargo, ya tenía varios años que la industria estaba creciendo, que había esta competitividad, este querer hacer en su momento y a su manera más y mejores juegos. Entonces, pues empezaron a desprender todavía esta necesidad de la industria cinematográfica, porque ya ven que el cine, sobre todo hollywoodense, si algo lo ha caracterizado en las últimas 2 décadas es su poquísima originalidad, que ya todo es remakes, reboots, adaptaciones que honestamente se empieza a notar los signos de decadencia porque estamos infestados de remakes y reboots. Bueno, que en los videojuegos no estamos tan alejados. Ojo, porque no va a faltar. Es que en los videojuegos también hay muchos remakes y reboots. Sí, y ya hemos hablado anteriormente de eso. Sin embargo, en cuestión de impacto económico, es diferente. Tiene su diferencia tener un juego viejo que tuvo mucho impacto a nivel cultural y que fue un buen juego, muy apreciado. Querer agarrarse del factor nostalgia y darle una segunda oportunidad con nuevas gráficas, con un mejor manejo con un nuevo gameplay, bla, 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 refinar, lo que sea, actualizado. Ok, pues ahí está. Y han salido juegos muy éxitos y muy buenos, que se agradece que se haya tomado la decisión de traerlos de vuelta. Pero ¿qué pasa con el cine? Y hace rato que estábamos hablando de Tom Holland y de Spider-Man, desde el 2002 hasta el 2022, o sea, en 20 años, esa saga, esa propiedad intelectual, se ha reiniciado 3 veces. La primera fue con la trilogía de Tobey Maguire. 2002, 2004, 2007. ¡Pum! Vamos a empezar desde cero con Andrew Garfield. 2012, 2015. ¡Pum! Vamos a empezar de nuevo con Tom Holland. 3 películas. ¡Pum! Vamos a hacer otra cosa diferente con la versión animada de Into the Spider-Verse. Sí. Contamos de que su primera aparición fue en Civil War. Bueno, pero es el mismo personaje. O sea, es Tom Holland. Pero, o sea, está la del 2002, la de 2012, la de 2016, 17, que fue la de Tom Holland, y está la animada, que es también otra cosa. O sea, son 4. Ha habido 4 historias de origen, 4 universos diferentes del mismo superhéroe en 20 años. 4. Algo que me preocupa y siento que ese es el mayor problema del cine de videojuegos, es de que hace rato que estabas mencionando, ¿será que la película de Mario Bros sea la primera adaptación de videojuegos a películas? Sí, ¿no? Que yo recuerde. ¿Algo relevante? Sí. Al menos de algo grande, me parece que sí. A ver. Ok, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así que la primera que cuando menos fue relevante fue Mario Bros. ¿No? En el 93. En el 93, sí. Estamos en el 2022. El modelo de película de videojuegos lleva 29 años allá afuera y no ha crecido nada. Nada. 0. 9. Caput. Nada. Eso es lo que digo. ¿Por qué entonces? ¿Para qué lo hacen? Obviamente por dinero. Pero, güey, o sea, puedes hacer muchísimas cosas más. Saca otro puto juego. O sea, por ejemplo, hubo películas animadas de manufactura japonesa desde el 86. Mario Bros. Y otras cosas que no sé de qué sean. Y hubo una de Fatal Fury en el 92. Pero han sido animadas y en Japón. Hablando ya de cosas mainstream y en live action. Mainstream relevante. O sea, y sobre todo en live action, me parece que sí, que Mario Bros.
Super Mario Bros. Del 93 es la primera. O sea, véanlo así, o sea, el cine de videojuegos lleva más tiempo apestando que muchos de ustedes quizá de vida, güey. Entonces, es preocupante. 29 años, exacto. Y ustedes van a decir, ay, sí, pero ahí está la película de Pokémon, de Detective Pikachu y la de Sonic. Ok, te vamos a dar ese punto, de que son productos viables. Son productos exitosos. Exitosos, estuvieron bien. Dentro de lo poco que se espera de una película de videojuegos, estuvieron bien. Porque vamos a ser honestos, parte de que les fue bien a esas películas es que la gente espera nada de las películas. No, y además... ¿Quién en su sano juicio espera algo de una película de Sonic? Mira, aquí la cuestión es de que tanto en la película esta de Detective Pikachu y Sonic, que ya va a tener secuela, bueno, que ya la tiene, está en desarrollo, creo que se va a estrenar dentro de muy poco. A ver, hasta spin-off de Knuckles. O sea, aquí la cuestión es de que los que idearon estas películas lograron dar en el clavo por dos razones. Una, porque crearon una película que también fuera su propia cosa. Agarró personajes, en caso de Detective Pikachu, pues los Pokémones y Pikachu que habla. Y los fans. La comunidad, los fans de Pokémon es muy grande. Y también hay algo que está muy presente, es como el cine y los videojuegos le han hecho ya por varios años, es apostar por la nostalgia. Si ustedes, o sea, si las personas que ahorita van al cine a ver Detective Pikachu, que tienen de 20 años para arriba, fueron a verla movidos porque cuando tenían 5, 6, 10 años, despegó Pikachu. Despegó Pokémon. Bueno, Ajá, despegó Pokémon. Y lo vieron en series de televisión y tuvieron su infinidad de juegos en Game Boy y en Game Boy Color. O sea, todo eso. Está chido. Qué bueno. Al menos estas dos películas que son recientes salieron un poco de la norma de fracasos comerciales en cuanto a ingresos se refiere. Para muchos la película de Sonic es una excelente película. Para muchos la película de Detective Pikachu es una excelente película. Está bien, en gusto se rompen géneros, pero estamos hablando de éxito monetario y fueron muy exitosas. Entonces eso... ¿Sabes cuál fue la cuestión acá donde yo creo que la gente tomó las decisiones, lo cual casi no pasa en las películas de videojuegos, pero al menos en estos dos casos sí sucedió? De alguna u otra forma tomaron las decisiones correctas con lo que se tiene. Ejemplo, en Detective Pikachu, vamos a hacer una historia que sea un poco noir, pero con una capa de pintura de Pikachu, y vamos a poner un actor que lo que sea, cuando menos lo salva, si no es que lo hace súper chingón, que es Ryan Reynolds. Este güey es un pinche mago. Y se nota, y al final de cuentas, y yo sí vi esa película, aparte es una película que tiene mensaje. Mucho esta cuestión como de la paternidad y ese tipo de cosas, pero de lo que se maneja como mensaje, no voy a entrar en más spoilers en la película de Detective Pikachu. Mucho que ver. Y en y en la película de Sonic, eso fue un caso muy similar. A lo mejor lo más criticable es la parte de la voz de Luisito Comunica, pero no lo hizo mal. Es que justo es eso. O sea, estas dos películas, tanto en su versión original, o sea, de su versión en inglés, como en su doblaje latinoamericano, son películas que lo hicieron bien. Seremos o no fans de Sonic, seremos no fans de Pokémon y su universo,
Pero, por ejemplo, son películas que agarran personajes de videojuegos y crean una película cerrada. Una película que inicia y termina, que tiene un desarrollo bastante concreto. Entonces, eso, y qué bueno que salió al tema estas dos películas. Y bueno, por ahí podríamos agregar la de Free Guy, que también es con Ryan Reynolds, que es como, no es una adaptación de algo, pero es una parodia. Ajá, pero bueno, agarra mucho, mucho contexto de videojuegos, muchísimo. Y pues es entretenida, ¿no? A final de cuentas. Sí. O sea, tiene los clichés necesarios para decir, sí, yo sé de qué está. Exactamente. Ajá, eso es lo que pasa con Free Guy. Y estas dos películas, Detective Pikachu y Sonic, sí podríamos decir que por lo menos dieron al clavo con lo que en más de 20 años las películas basadas o inspiradas en videojuegos no han podido hacer. Ni siquiera Uncharted, menos Uncharted. O sea, Uncharted parece que dio 20 pasos hacia atrás respecto a Sonic o Detective Pikachu, la neta. Entonces, es esta cuestión de saber o por lo menos entender la naturaleza o esencia de lo que tú quieres adaptar. En este caso, yo como productor quiero hacer una película de Crash, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer una película de Crash Bandicoot. Ok, a lo mejor en este caso puedo optar por hacer una película animada con ese look caricaturesco, ¿no? Puedo agarrar la embarrada de historia súper sencilla que tienen los juegos o inventarme una con esos mismos personajes X, ¿no? Sacármela de la manga. Ajá, sacarla de la manga y hacer una historia y ya, ¿no? El punto es que este tipo de proyectos, este tipo de adaptaciones tengan una base sólida del videojuego. Personajes, características, comportamientos, quizá. Algo que en este caso de comportamientos siento que sí tiene mucho la película de Sonic en cuanto a sus personajes y cómo actúan y cómo conciben la realidad. Pero, por ejemplo, Sonic tiene mucho esa personalidad desfachatada desfachatada del mismo Sonic, al menos de las series animadas. Y a Jim Carrey le dieron al Dr. Eggman, que pues es una caricatura de villano por sí solo. Dice, tú vuélvete loco. Eso es lo que mejor te hace. Perfecto. Pero bueno, también le dieron al clavo con el casting. Sí. Pues el tipo lo hizo bien, sin duda. Yo, por ejemplo, con Detective Pikachu, normalmente siempre habíamos visto, o por lo menos yo, que no estoy muy metido en el mundo Pokémon. O sea, yo hasta donde sabía, los Pokémones no hablan, solo dicen su nombre, ¿no? Y ya. Pero ¿qué pasa? En esta película dotaron de una personalidad, de un lenguaje, o sea, a Pikachu. Y le atinaron. Va con el tono de la película, va con el desarrollo, va con lo que se quiere transmitir y va con esta moraleja o enseñanza que deja la película. Entonces, a pesar de que nos pueden decir, es que Pikachu no habla, pero ves la película y dices, Al final de cuentas, con todo y lo jalada que podría llegar a ser una historia de Pokémon, tiene sentido. Exacto. Ese es el punto. No pudo tener sentido. La tenían más fácil. Sí, Uncharted la tenía facilísima. Tenía súper fácil. Y no lo hizo. Y lo hizo muy mal. O sea, mal. No puedo creer. Resident Evil ya venía de hacer películas en CGI, donde a lo mejor la primera estaba más o menos decente y las otras fueron terribles.
toda la serie de bodrios de Mila Jovovich, no aprendieron nada, maldita sea, e hicieron esta cagada que estrenaron hace poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que no entiendo, ¿por qué? No es como que sean nuevos. Sí, no. O sea, que sea la primera vez que se va a adaptar al cine una película de Resident Evil. No, por supuesto que no. No, o sea, vamos desde las, es más, ya había indicios de que querían hacer una película de Resident Evil desde que salió el 2. Inclusive habían contratado a George Romero para que hiciera una película. Pero por cuestiones nunca cuajó. Desde ese entonces ya había interés en hacer una película de Resident Evil. Estoy hablando del año 98. Han pasado 24 años entre fracasos y bodrios de películas de Resident Evil. ¿Por qué hicieron eso? Es que, por ejemplo, otra situación en la que hubo un antecedente de adaptaciones y en una adaptación más reciente como que no supuso un salto o un paso adelante en cuanto a, vamos a llamarlo, a su calidad cinematográfica como tal, es Tomb Raider. O sea, en los 2000, si no me equivoco, hubo 2 películas de Tomb Raider protagonizadas por Angelina Jolie, que de hecho, si ustedes conocen cómo era el personaje de Tomb Raider en los primeros videojuegos, era un personaje sumamente sexualizado. Fatal. Sí, pero sí era muy exagerado en sus proporciones. Esos píxeles cuadrados, pero bueno, a final de cuentas era un personaje con un diseño muy particular. Al hacer la adaptación, pues obviamente se buscó este símil en cuanto a características y bueno, Angelina Jolie resultó ser la calca cinematográfica de cómo era el personaje visualmente hablando de Lara Croft. Las películas no voy a decir que fueron un desastre, pero tampoco supusieron como wow, las super adaptaciones de videojuegos. No, simplemente son películas de aventuras. Tal cual. Son películas de aventuras que tienen una protagonista que se llama igual que la protagonista de un videojuego. Los juegos se llaman Tomb Raider. Las películas, perdón, se llaman Tomb Raider como los videojuegos. Y bueno, hay esta cuestión de balancearse sobre catacumbas y llevar 2 armas y ropa ligera. O sea, todo ese tipo de cosas. Pero hasta eso respeta digamos, los generales. Tomb Raider hasta ese entonces. Por eso no son películas. Sí, o sea, y fueron 2 películas. No vamos a decir que, insisto, o sea, no fue House of the Dead de Uwe Boll, Alone in the Dark, que es como de oh boy. Sí, ahí estamos entrando en el shitposting hecho película. Sí, como la adaptación de Doom. O sea, hubo una película de Doom con La Roca. Karl Urban. Y de hecho la película, o sea, yo la vi en su momento porque dije, una película de Doom. Yo he jugado Doom desde pequeño. Entonces dije, qué chido, una película de Doom. O sea, imagínense, una película de Doom donde le quitan toda la cuestión de demonios y del infierno y todo eso y los convierten en experimentos biológicos. O sea, para empezar ahí ya. Más Resident Evil, ¿no? Y lo único que en su momento sí fue como de mira, eso sí se parece al juego, es que hay una secuencia, pero ya casi al final de la película, donde sí se ve así en el, pues como la puesta del videojuego, nada más se ve el arma y vas caminando, matando y soniendo música así super punch de fondo. Eso fue todo. Y es una película terrible. Terrible. Ha habido adaptaciones, por ejemplo, también de Silent Hill. No están las 2 películas que existen de Silent Hill. La primera, bueno, las 2 no están mal. O sea, de cierta forma, aunque son su propia cosa,
sí respetan ciertos generales del misticismo de Silent Hill, excepto cuando sale de Pyramid Head, ¿no? Eso ¿por qué Pyramid Head está aquí cuando se supone que es parte de las represiones de James Sunderland, ¿no? Entonces, Pero bueno, de ahí en adelante, pues sí tiene como esta vibra de Silent Hill. Sí te da la vibra de que es Silent Hill. Tiene sus cosas que no terminan de cuajar, pues ese es otro rollo. Pero cuando menos lo intentaron, se ve un intento honesto, vamos a decirlo. Y es que, por ejemplo, algunas adaptaciones al cine de videojuegos apuestan por lo visual. O sea, por ejemplo, en el caso de las películas de Silent Hill, me parece que yo nada más vi la primera. Sí, la primera. Y por lo menos visualmente hablando, sí te transmite esa vibra de los primeros juegos. Estos entornos, pues, nebulosos, de poca visibilidad, espacios reducidos, pocas fuentes de luz. O sea, ok, transmite esa vibra visual. A lo mejor la historia, como tú dices, tiene elementos que pues no concuerdan, tienen nada que ver, pero bueno, visualmente es donde uno dice, sí, es que sí se ve como Silent Hill. Ok. O sea, tampoco fueron un super éxito, pero bueno, hubo ahí un intento, bueno, un par de intentos de poder adaptar juegos de terror a cine propiamente de terror. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con dos adaptaciones que hubo de Hitman. Que estos juegos son sumamente metódicos. Son juegos lentos. Son juegos que sí tiene como tal una historia, pero prácticamente cada misión es como su propia cosa en los juegos. Y las películas no dieron al clavo en transmitir esto, porque prácticamente es un agente secreto que tiene que acabar con sus objetivos de la manera más discreta posible. O sea, hablando en términos cinematográficos, eso es como poco innovador. Se ha visto ya muchas veces. Entonces, también ahí depende mucho de qué tipo de juego. O sea, no todos los videojuegos pueden ser adaptados al cine. Definitivamente no. A lo mejor porque sus mecánicas no dan o su historia no da, porque a lo mejor son videojuegos que ni siquiera tienen una historia concreta como tal. Y en las adaptaciones se les inventan y o les puede salir bien o les puede salir mal. Pero estas películas que estos videojuegos que su esencia es un cliché, pues adaptarlas al cine es otro cliché. O sea, es otra película otra película con temáticas que ya hemos visto infinidad de veces. Como sucedió con adaptaciones de Max Payne, como sucedió con la adaptación de Príncipe de Persia. Como ahorita que mencionas Max Payne, yo siento que era una de las que la tenían más interesante, porque tiene esta historia de detectives, policías corruptos, super noir. Tenían un producto interesante, ¿no? Que podía haber sido súper gritty. Y hicieron no sé cómo llamar la película de Max Payne, porque sí es muy chafa. Es una película que no. Yo creo que decir que fue una película genérica es ser bastante amable con Max Payne. Lo mismo que con Príncipe de Persia. El Príncipe de Persia también hasta cierto punto tenía elementos para ser no solo una buena película, sino que pudo haber sido incluso una interesante trilogía o saga. La saga, sí. Porque empezó con Las Arenas del Tiempo, que es el primer título de una trilogía muy coquetona, hablando en términos de videojuego. La historia tiene sus altibajos, pero bueno, había de dónde rascarle. Y pues la película simplemente no llega, es una película que no llega a ningún lado. Exacto, o sea, no tuvo ese punch cinematográficamente hablando que pudo haber dicho, pudo hacerlo algo interesante. Y así hubo un montón. O sea, de hecho yo no sabía hasta ahorita Assassin's Creed, por ejemplo. O sea que ni la presencia de dos
muy buenos actores como Michael Fassbender y Marion Cotillard hicieron que la película despertara un interés. Persia tenía a Jake Gyllenhaal y a Ben Kingsley. Y tampoco, no fue suficiente. O sea, hasta ahorita que estoy revisando aquí, sacando mi acordeón, hubo una película de Need for Speed. Así con Michael Keaton y Aaron Paul. Aaron Paul. O sea, imagínense. Pero es que esa película se nota que quisieron treparse sí, al mame de Rápido y Furioso. Al mame Rápido y sí, Furioso. Sin duda. No le salió, o sea, está muy... Y estamos hablando que las películas de Rápido y Furioso no son ningún hito cinematográfico y aún así se quedó lejos. Entonces, nada más ver destrucción de coches al puro pendejo. Sí. O sea, y es que lo que comentaba hace un momento, o sea, no todos los videojuegos pueden adaptarse con buenos resultados al cine porque pues son lenguajes diferentes, son formas de entretenimiento distintas. En el caso, por ejemplo, de estas adaptaciones seriadas, como lo está haciendo The Last of Us, o sea, yo no puedo, y creo que nadie ahorita puede decir que va a ser una buena adaptación. No lo sabemos. Lo sabemos. O sea, por lo menos lo que se ha dejado ver con algunas fotografías de cómo lucen los actores, de cómo lucen algunos escenarios, algunos sets. El enfoque que le quieren dar. O sea, general. Lo poco que se ha visto dices, ok, puedo darle el beneficio de la duda. Aparte porque tiene una ventaja muy grande, que va a ser una serie. Pueden darse el tiempo de desarrollar en muchos capítulos de 1 hora, supongo, 45 minutos, el setting y hasta el darse el lujo de una parte que es una temporada y otra parte que es en la otra. Seguramente si esa madre pega, lo van a querer extender. Entonces, es muy probable que sí pegue. Digo, si Uncharted pegó, que tiene muchas posibilidades. Entonces, yo creo que también por eso, por ese tipo de circunstancias, ahorita como que le dieron de güey. Vamos a replantear un poquito las cosas, vamos a parar un poquito la producción aquí y vamos a ampliar, ¿no? Para ver hacia el futuro. Exacto. Que recordemos que el próximo año es el 10º aniversario de The Last of Us. Entonces, yo creo que quieren juntar todo, ¿no? Sí, claro. O sea, se estrene la serie, el muy posible remake que nadie pidió porque no es necesario de The Last of Us. Entonces, yo creo que va por ahí ese desmadre. Sí, o sea, evidentemente todo, o sea, a pesar de que sus escritores, sus productores, sus creadores en entrevistas públicas digan, no, es que nosotros somos muy fans del videojuego y siempre soñamos con hacer una adaptación, ya sea a una serie televisiva o a una película o una serie de películas, como sea. Lo que es innegable es que siempre hay un interés económico, hay un interés de marketing también, porque, o sea, esta situación, este anuncio que se hizo de que también ya está en consideración una serie de God of War, en la que hasta ya algunos sitios han dicho, oigan, ¿ustedes quién creen que podría ser el protagonista? O sea, ¿quién de ustedes o qué actor les gustaría que fuera el protagonista? Protagonista del juego, ¿no? Kratos. ¿Ustedes quién les gustaría que fuera Kratos? Y empiezan, no, pues que que tal, que la chingada. Entonces, evidentemente hay un interés. O sea, no se hacen películas de videojuegos nada más porque sí. Por ejemplo, en el caso de The Last of Us, hay ya una intención de lanzar la serie como una especie de celebración del 10º aniversario del juego. Entonces, no dan paso en falso en ese aspecto. Definitivamente. El problema es
cómo das ese paso, Sí, claro. ¿no? O sea, si nada más es por monetizar o porque sea por ser una celebración hacia este producto que supuestamente le tenemos tanto cariño y de paso monetizamos. Son dos caminos completamente distintos. Sí, sí, por supuesto. Genera resultados muy distintos. Es lo que pasa precisamente con la película de la última película de Spider-Man, ¿no? Desde el planteamiento es una carta de amor a los fans de Spider-Man. De todo el fanservice posible. Sí, y de incluso de las 3 trilogías. Las 3 Bueno, trilogías. la de Andrew Garfield no es trilogía, pero bueno, de los 3 Spider-Mans. De los 3 Spider-Mans, ¿ok? Es una buena carta de amor a los fans. Todo el mundo quedó contento. Se monetizó, vergas. Sí, claro. Eso quiere decir que es posible. ¿Por qué hacer productos basofia? Sí, bueno, o sea, también, o sea, tanto ha sido el impacto económico que tuvo esta última película de Spider-Man que ya hasta han querido, y tanto Tom Holland como sus productores y demás han querido que entre a todas las categorías del Oscar, y es como de, o sea, tampoco, güey. O sea, sí, la película es un éxito, sí, la película está muy chida, pero así que digas, es que, No es Dune, güey. o sea, mejor película, o sea, no, tampoco. O sea, no, güey, ni de chiste. Pero bueno, ahí está el punch que ha tenido la película, ¿no? Y fue porque supieron sacarle provecho no solo a la temática de la película en sí, de poder jugar con líneas temporales, ¿no? Estas habilidades propias del Doctor Strange. Sino que dijeron, ¿sabes qué estaría chido? ¿Sabes cómo podemos así arriesgarnos a monetizar bien cabrón la película? Vamos a juntar a los 3 Spider-Mans. Y a sus villanos. Y a sus villanos. O sea, independientemente de que sí, para los fans fue como de wow, verlos a todos en una sola película, interactuar entre sí. Pues la nostalgia ahí está, todo lo que da, porque son 20 años. Y tiene sus momentos icónicos donde, por ejemplo, cuando están platicando los 3 de sus momentos del tío Ben, donde a todos les dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero se dieron el lujo de darle un giro de tuerca en que el momento tío Ben de Tom Holland en realidad fue con la tía May. Se dieron el lujo de dar ese giro de tuerca y les quedó vergas. Entonces, de que se puede, pero volvemos a lo mismo. Es importante. Esa obsesión de las adaptaciones al cine de los videojuegos, querer ser chavos por siempre, de no querer crecer, de no proponer. Y es que también No hacer las cosas chidas. Desafortunadamente también en el cine, por lo menos en el cine comercial, en el cine hollywoodense, también ha sido ya muy blando el asunto. O sea, por ejemplo, estamos hablando de los 90s, y no estamos hablando de películas de videojuegos, no. Estamos hablando de películas en general. Había películas mainstream, totalmente hollywoodenses en los 90s, que no se tentaban el corazón y les valían pepino la censura y decían groserías y acribillaban y había sangre y mataban gente. Robocop, Total Recall, Rambo. O sea, son muy buenas películas que también a lo mejor sí tuvieron sus filtros, pero no eran tan ¿cómo llamarlo? No eran tan severos, ¿no? La situación actual es totalmente diferente. Se ha buscado como este punto medio de censura para evitar una violencia desmedida, por lo menos en el cine comercial.
en la que también pues limita mucho adaptaciones interesantes de algunos videojuegos por su naturaleza violenta, evidentemente. Claro, como lo comentamos, como fue con Doom. O sea, si Doom si Doom se hubiera llevado al cine con todos estos elementos demoníacos y de portales al infierno, pudo haber sido algo interesante, sin duda. A lo mejor también desastroso, pero bueno, al menos se modificó lo menos posible. Pero ya cambiar prácticamente una de las cosas que hacen tan particulares a una saga, a un juego, a una propiedad intelectual, quitárselas porque en el cine no se puede. Y estamos hablando no se puede por censura, o a veces sí no se puede por, bueno, hablamos de los 90s o los 2000s, no se podía pues por lo ambicioso visualmente hablando que podía llegar a ser, efectos especiales y demás. Esta cuestión de los efectos ahora ya no es un impedimento, francamente. No. O sea, ya se pueden hacer cosas inimaginables con la tecnología actual. Al Chile muchas veces es porque a los guionistas les da hueva pensar. Sí, sin duda. ¿Cómo van a hacer las cosas? ¿Cómo las van a resolver? Entonces se sacan una serie de jaladas que al final de cuentas no tienen sentido. Sí. Sí, no. Muchas veces sí pasa. No se lo toman en serio la chamba. En favor de una practicidad de rodaje y de una economía de producción, esos guiones terminan siendo cosas que nada tienen que ver. Entonces ahí también sí es importante que se tenga como un planteamiento de decir, bueno, a ver, nos salió la idea de adaptar Portal. A un directivo dijo, oigan, fíjense que mi sobrino, mi hijo, no sé quién, está jugando de unos portales. Estaría padre hacer una película de eso. Ok, a ver, ¿de qué va el juego? Vamos a ver de qué se trata, que no sé qué, cómo podemos llevarlo al cine. No, es que está muy complicado y supone retos que van a costar mucho dinero. Ok, ¿cómo podremos simplificarlo? No, pues así, no, pero es que se aleja de la historia. Entonces, pum, se descarta. No se puede, no vamos a hacer una película de Portal. ¿Qué otra cosa podemos hacer? También no es, o sea, porque me ha tocado ver comentarios en redes sociales. ¿Para cuándo una película de, o sea, por ejemplo, de Portal? ¿Para cuándo una película de Half-Life? ¿Para cuándo una película de Stardew Valley? No se necesitan. O sea, puedo entender que mucha gente tenga esta curiosidad y este entusiasmo de ver sus videojuegos favoritos en una película, pero eso no siempre funciona. No. O sea, yo quiero una película de Half-Life. Ok, a lo mejor la historia de Half-Life sí es bastante compleja, pero híjole, meterle una película. Exactamente. O sea, esta complejidad de Half-Life quede bien reflejada en una película de 2 horas es prácticamente imposible. Está la alternativa de la serie, ok, que hagan una serie de Half-Life. Quizá. Y eso hablando de que a lo mejor van a agarrar solo un arco o 2 arcos narrativos de todo lo que es Half-Life. Half-Life 1. Hay que ponerse a pensar de que existe el riesgo de que pase el Game of Thrones, de que como es una obra que nunca acabó, se inventen un final, se lo saquen de las nalgas y quede terrible. Exactamente. O sea, también no porque digan, no, es que no va a ser película, va a ser serie, entonces va a estar chingona. No necesariamente. Es que la serie la va a hacer HBO. Sí, pero HBO no siempre el atinado. Tú lo acabas de decir con Game of Thrones. Es una serie que empezó bien, que tuvo su punto así súper alto en el que yo, la verdad, a pesar de que la vi a regañadientes, llegó un punto en el que me atrapó y dije, bueno, vamos a disfrutar el viaje. Sí llegó un punto en el que dije, güey, o sea, el nivel de producción de esta serie está cabroncísimo. O sea, para ver ese tipo de escalas en una serie fue como de wow. Pero ¿qué pasó? La última temporada fue un total despropósito.
Ajá, exacto. Sí, No supieron se, qué hacer. se definió en un volado. ¿Sí? Seguramente. Seguramente. Eliminatorias con volados y el que terminó ganando fue el que ganó el volado y ya. Seguramente. Y por ejemplo, o sea, ese podría ser como la arista de, hey, o sea, no todo lo que hace HBO está chido. Y no va a faltar, oh, pero es que Chernobyl, o sea, sí, Chernobyl está súper chido, pero es una serie que primero está basada contexto y algunas situaciones en un evento que realmente sucedió, pero también se toma muchas licencias y al final son muy específicos en algunas de ellas, de cosas que no sucedieron, personajes que no existieron como tal, pero que para beneficio de la serie tuvieron que crearse. Ok, pero estamos hablando de un videojuego que involucra distintos arcos, varios personajes, y está hablando de juegos lineales, como por ejemplo The Last of Us, que independientemente de que en algunas por ahí cuestiones puedes tomar decisiones, perdón, el fin y el camino siempre es el mismo. Es un juego lineal de A a B y se acabó. Obviamente el juego tiene mucha carga dramática, que eso es una de las ventajas que tiene, del que se le puede sacar partido en la serie de televisión, por ejemplo, que tiene muchos momentos dramáticos. El setting, la ambientación donde se desenvuelve la historia también es visualmente interesante y sería muy padre, indudablemente, ver cómo van a representar en live action escenarios, lugares, momentos del videojuego. Definitivamente los momentos dramáticos que son los que hicieron a The Last of Us lo que es. Que soy. Sí, por supuesto. Entonces, es un arma de doble filo, porque el juego da muchas herramientas para que pueda realizarse una adaptación con una carga dramática importante y visualmente interesante. Pero también implica que si esos momentos dramáticos no se hacen bien, no estoy diciendo que se calquen, pero simplemente que no se hagan bien, que no tengan realmente ese punch dramático, ahí es donde está el riesgo al que se enfrenta esta adaptación en particular. Y bueno, o sea, como bien lo mencionamos al principio del podcast, los videojuegos actualmente utilizan muchos recursos cinematográficos para contar sus historias, para ser inmersivos. Películas. Exacto. Por eso son videojuegos. Son exacto. Muchos dicen, es ese videojuego, es esa película en la que de pronto juegas un poquito. Ok. De hecho, el término cinemática ya se volvió pues algo muy común dentro de un juego. O sea, ya se habla de cinemáticas. Incluso ya hay videojuegos en los que participan actores de renombre, actores no solo populares, sino muy buenos actores con una trayectoria importante que se involucran en participar en videojuegos. Y no estoy, o sea, no estoy haciendo menos, pero no estoy hablando de las estrellas y las prominencias de actores de videojuegos propiamente dicho, como Ashley Johnson, como Troy Baker, como Nolan North. O sea, ellos son muy buenos y a lo mejor pueden también ser muy buenos en su interpretación a cuadro, vamos a llamarlo, sin que tengan un traje de puntitos. Pero por ejemplo, en videojuegos como Death Stranding, donde Mads Mikkelsen tiene una participación importante, donde Lea Seydoux tiene también una participación importante, donde Norman Reedus, sea buen actor o no, tiene una participación importante. Es una figura ya consolidada, conocida en la televisión con la serie esta de Walking Dead, por ejemplo. Y así ha habido también incursiones de actores, incluso de directores que se involucran en juegos.
en videojuegos, en el guión, en su Horizon Forbidden West tiene la figura de Carrion Moss. Exactamente. Death Stranding tiene a Guillermo del Toro. Lo tiene. Sí, lo tiene. O sea, él no es la voz, tiene su figura ahí, pero también le dio la bendición a Kojima y también por ahí a lo mejor algunas acotaciones en cuanto a la estructura temática. Que el juego es Kojima 100%, pero bueno, estamos hablando ya que una personalidad, una figura importante del cine tiene una injerencia en el desarrollo de un videojuego. Entonces, ambas industrias tienen mucho, o sea, tienen estos nexos, ¿no? Entre sí. Ambas utilizan recursos de la otra. Videojuegos utilizan recursos del cine. El cine de pronto utiliza recursos de videojuegos a nivel visual para hacerlos más bombásticas y demás. Ok. Pero una cosa es que tengan una relación audiovisual y demás a que propiamente se hable de una adaptación de un videojuego. Son cosas totalmente diferentes. Y yo siento que esa relación, quien ha salido ganando es precisamente los videojuegos por todo lo que ha tomado del lenguaje de cinematográfico. Es el que más se ha visto beneficiado. Sí. O sea, ahorita precisamente estamos viviendo un boom de buenas actuaciones en los videojuegos. Habrá los Call of Duties y los FIFAs y eso que donde la actuación no importa, donde no es relevante, donde no existe. Pero tenemos, por ejemplo, en Cyberpunk, donde está Keanu Reeves, que a muchos no les gustará cómo actúa, pero es una figura prominente y le imprime mucho de su personalidad como gitanesca, vamos a decirla, al personaje de Johnny Silverhand. Imprime mucho de sí, o sea, sí podría ser Keanu Reeves. Si no se llamas Johnny Silverhand y dijeras Keanu Reeves, dirías a huevo. ¿No? Y lo que dices ahorita, ¿no? Las actuaciones de estos de Norman Reedus, de Lea Seydoux o de ¿cómo se llama? De Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, que es un actorazo. Uno de los actores más respetados hoy en día es Mads Mikkelsen. Sí. Entonces, yo siento que ha salido ganando más. Sí, por supuesto. Los videojuegos del cine, el cine de los videojuegos. Y mucho menos cuando lo hacen, cuando se entrelazan esos caminos y sale una película de videojuegos. O sea, cuando sale un juego cinemático, el resultado suele ser mucho más interesante que una película de videojuegos. Uh-huh. Sí, sin duda. Sin duda. O sea, incluso en algo... Esa arista, ese gemelo siniestro, te ha negado a crecer, a evolucionar, presentar su tarea, bañarse siquiera. Y el otro ha decidido hacer bien la tarea poco a poco, porque también la evolución ha sido lenta. Sí, sin duda. Pero se nota. Sí. O sea, muchos de los juegos más importantes y positivamente más valorados y criticados en la última década, en las últimas 2 décadas, no serían lo que son si no fuera por sus elementos cinematográficos. Sin duda. Incluso en los videojuegos, en muchos videojuegos, y que incluso ya podría considerarse un estándar dentro de la industria, es el famosísimo modo foto. Uh-huh. Esta herramienta en la que puedes jugar con herramientas y con características
lo más parecidas a cómo se comporta el lente de una cámara para poder, obviamente, pues sacar estas imágenes, estas fotografías digitales de los videojuegos, ¿no? De escenas, momentos muy particulares que algunas de ellas, por la dirección artística del mismo juego y su calidad gráfica, hay imágenes que son realmente espectaculares. Ghost of Tsushima, que es una película de Kurosawa, básicamente. Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, Death Stranding, The Last of Us, The Last of Us 2. O sea, hay un montón. O sea, cada vez se ha popularizado más que los videojuegos tengan este modo foto. Hasta el mismo Kojima hace tiempo hizo un comentario sobre el modo foto donde dice, es que es una excelente herramienta a que la gente que no estudió cine ni fotografía mueva, le pique, experimente a ir tomando esas sensibilidades de una imagen. Exacto. Una excelente herramienta. Sí, obviamente usar el modo foto en los videojuegos no te va a hacer fotógrafo ni de chiste, pero sí te va a dar una noción, un acercamiento a este arte, a esta disciplina. Tu gusto estético. Exacto. Exactamente. Entonces, pues sí, la adaptación de videojuegos al cine está todavía es todavía un experimento, a pesar de que ya tiene mucho tiempo, sigue siendo un experimento. No se ha encontrado la fórmula mágica para hacer adaptaciones exitosas, salvo excepciones como Sonic y Detective Pikachu, que tienen sus particularidades, tienen su propia, o sea, agarraron el universo que adaptaron y lo hicieron propio, prácticamente. Sí. Acuérdate lo que dicen, la excepción hace la regla. Así es. Y la regla es que va a salir culero. Las excepciones fueron Sonic y Detective Pikachu. Es más, es la norma que cuando anuncia que va a haber una película de, no sé, supongamos que lo primero que salta es preocupación. ¿Cómo le van a hacer para arruinarlo? Eso es la neta. Ya a lo mejor conforme vaya saliendo información, vayamos sabiendo cosas de la adaptación, esa noción podría revertirse hacia cuando menos escepticismo. Exacto. Sí, es que mismo yo creo que nunca, pero cuando menos escepticismo. La historia, tal cual, los antecedentes han ya demostrado que las películas adaptadas de videojuegos hay que tenerles cierta o sea, están siempre rodeadas, de incertidumbre. Estará bien adaptada, estará bueno, incluso desde aspectos físicos. ¿Los actores se van a parecer a los protagonistas de los videojuegos? Porque también eso fue algo que en su momento también causó, pues, controversia e incluso en algunas personas descontento cuando se mostró quiénes iban a ser Ellie y Joel en The Last of Us para televisión. Porque la gente se hacía chaquetas mentales de que querían ay, se me fue el nombre de este actor, el de Juego de Tronos. Que tiene un nombre, un apellido muy raro. Se llama no sé qué, Coster Waldau, algo así. Que en una foto sale barbón y todo. Es que él sería el ideal, y él, y no, que no sé qué, fotos de niñas y personas que sean cosplay. Ella debería de ser. Tanto tiempo tiene en consideraciones la película de The Last of Us que
de las primeras personas que decían que querían que fuera Ellie, era Ellen Page. Ah, sí. Uf. ¿Cuánto tiempo tiene? Sí, imagínense. O sea, Ellen Page ya es Elliot Page. Entonces, imagínense cuánto tiempo tiene ese desmadre. Y cuando ya se dijo, bueno, Pedro Pascal va a ser Joel y Bella Ramsey va a ser Ellie, hubo unos que otros dijeron, sí, bueno, también hay que tener en consideración de que por cuando menos en la parte de Joel, si lo hubiera hecho el mismo Troy Baker, nadie hubiera dicho nada, hubiera estado ok, el tipo es actor de todos modos. No, sí, claro, pero ahí es donde entra la maquinaria del business de Hollywood. Ok, sí, a lo mejor Troy Baker hubiera sido un muy buen Joel en la adaptación de televisión. Pero, y no lo digo yo, o sea, en esta mentalidad de productor de Hollywood, productor de cine, productor de televisión, necesito un rostro conocido. Necesito a alguien famoso, más famoso, alguien que la gente diga, ah, sí, lo voy a ver porque sale ese tipo. Entonces buscas a alguien más popular. Sin duda. Sí. O sea, incluso, por ejemplo, o sea, Pedro Pascal se me hace una muy buena opción. O sea, cuando dijeron Pedro Pascal va a ser yo, dije, y aparte está de moda. El tipo está de moda, el tipo actúa bien y ya verlo con barbita y dices, sí le da un aire, ¿no? Pero bueno, esto les digo, es siempre es una moneda al aire respecto a siempre buscar lo más parecido posible en las adaptaciones. Yo siento que ahí sí te tienes que atener al material de origen. Sí o sí. O sea, no es como con los libros donde mucho está sujeto a la interpretación. Sí, claro. Y las posteriores iteraciones pueden hacer lo que se les venga en gana. O en los cómics, ¿no? Como a cada rato hay reinicios del universo. Estás lo que se te venga en gana. Sí, por supuesto. No, normal, y no te funciona, los matas y otra vez reinicias todo y ya. No, aquí lo estoy hablando muy a la ligera, no es tan a la ligera, pero bueno, es un recurso que han hecho históricamente. Sí, sin duda. Los juegos yo siento como ya es algo que es muy... ya está ahí. Tienes que respetarlo porque aparte los fans de los videojuegos son personas muy particulares. Sí, sin duda. O sea, no, definitivamente uno podría hablar de flexibilidad en cuanto al parecido de sus adaptaciones, pero bueno, esa flexibilidad definitivamente... idéntico. Sí, no, claro que no. Hay cosas que sí, cuando menos sí hay que respetar, como la personalidad del individuo. Exacto. Lo que no pasa en Uncharted. O sea, y eso yo creo que es lo que más duele. Inclusive, si hubiera sido el mismo Tom Holland, pero hubiera tenido la personalidad de Nathan Drake. Ok. Te la compro. A lo mejor no hubiera sido el producto ideal, pero no se hubiera sentido tan... Siento que hay mejores opciones afuera y se los compartí en Twitter de este corto donde sale Nathan Fillion como Nathan Drake. Sí. Pero, ok, hubiera sido un producto aceptable. Sí. Un producto con potencial porque aparte, pues, Tom Holland es aún muy joven y pon tú pensando en esta máquina del capitalismo, pensando a futuro, se puede seguir haciendo cosas. Sí, por supuesto. El problema es cuando te vale madre tu propio producto. Cuando no hay una... no se nota siquiera el interés o el esfuerzo de ser hasta cierto punto fiel al material al que estás adaptando. Como en este caso de la personalidad. Los actores pueden ir y venir. O sea,
Yo creo que ya en esta ventana que se tiene ya de la inclusión en cuanto a las características de personajes y de actores y demás. O sea, la verdad es que ya, si ponen a un personaje que en el videojuego es caucásico y lo ponen latino, o lo ponen con rasgos asiáticos, o lo ponen afrodescendiente, que sé yo, ok. Pero si las actitudes, la personalidad se mantienen lo más fieles posibles, pues no importa que a lo mejor físicamente no sea igual, pero la esencia del personaje, su comportamiento, sus acciones, pues, eso es lo que convierte al personaje. Pues, o sea, tan así de que hay un proyecto de una serie que ya no se ha sabido nada de Resident Evil en Netflix. Wesker ya no va a ser un rubio, va a ser este actor Lance Reddick, que es de raza afroamericana. ¿Quién es Lance Reddick? Si ustedes han visto las películas de John Wick, es el conserje, el Sharon. O si ubican Horizon, es ¿cómo se llama el personaje que es en Horizon? Silence. Ah, ese mero. Ese es Lance Reddick. Y él va a ser el personaje de Wesker. De Wesker. Pero ahí yo digo, bueno, pues el tipo es muy buen actor, puede dar el ancho. Claro. El problema es que Resident Evil y luego como que la gente que se encarga de supervisar que las cosas hagan vergas como que se fueron de sabático. Entonces, quién sabe qué, o sea, eso es porque ya también hicieron la sinopsis de qué va a ser la serie y al menos en planteamiento ya suena que esa cosa va a tanquear puerco. Ya imagino al señor Reddick. Uroboros. Pero, o sea, y vamos a la cuestión de las personalidades. Y eso es lo que sucedió precisamente con la película reciente de Resident Evil. No respeta ni eso. Sí, hay una ciudad que se llama Ciudad Mapache. Hay zombies. Existe el virus. Ajá. Umbrella, definitivamente. Pero todo lo demás es una sarta de tonterías que no puedes creer. O sea, uno de los personajes más importantes, al menos en ese primer tramo de la historia de Resident Evil, digamos, los primeros 4 juegos de Resident Evil 5, realmente es Albert Wesker. Puede ser esta figura que opera detrás de las sombras, ¿no? El titiritero, mueve los hilos, esta personalidad grandilocuente que tiene de profeta, un él que quiere traer un mejor mundo, convirtiendo a todos en monstruos caca. Lo vuelven un bully de película ochentera en la película de Resident Evil. El prototipo de bully ochentero, ¿cómo se llama el bully que sale en las películas de Volver al Futuro? Un Biff Tannen. Biff Tannen, ese tipo de personalidad tiene. Qué horror. Pues no. Leon, todo el tiempo, o al menos, siempre tiene como este matiz que quiere ser edge, pero se echa unos buenos sarcasmos. Siempre tiene como un comentario sagaz, ¿no? Y no le tiene miedo a las cosas, básicamente. Es una personalidad un poco rara. Lo vuelven un pelele en la película. Un tipo que ni siquiera sabe dónde está parado. Hace preguntas estúpidas todo el tiempo. Igual con Chris Redfield, que básicamente es Capitán América. Vuelven el peor policía del mundo.
Está viendo que se está yendo a la mierda y dice, pero no tienes pruebas. ¿Cómo estás diciendo que Ok. son malos? Es como de vergas, voltea a ver a tu alrededor. ¿En dónde estás parado, maldita sea? Hasta que le caen como 500 zombies. No, sí, tenía razón, güey. Qué horror. Dios bendito. O sea, ahí está. Ahí está la muestra que siempre es importante, independientemente si van a cambiar la fisionomía del actor o del personaje, más bien del personaje, por lo menos que su personalidad sea lo más fidedigna posible. A lo mejor podrán agregarle unas cosillas que puedan funcionar mejor dentro de la narrativa de la película y el reducido espacio para poder desarrollarse, pero también no lo convierten en algo totalmente diferente. Ahí está, ese es el pequeño detalle. Pero bueno, pues es de Mario Bros. La película, que es otra cosa que no es Mario Bros. O sea, esa película es todo menos Mario Bros. Todo menos Mario Bros. Pero bueno, es tal cual. Pero bueno, es así es como nosotros consideramos y vemos esta situación de la adaptación de videojuegos al séptimo arte, que ha tenido sus aciertos, pero desafortunadamente han sido más sus fracasos, han sido más estos intentos fallidos, estos experimentos que no han resultado del todo exitosos o al menos satisfactorios, a grosso modo, que mantienen todavía este estigma hacia, no solo hacia los videojuegos en sí, sino a las adaptaciones que se hacen de los mismos, ya sea en una serie de televisión o en una película. Siempre va a haber, gracias a este historial de malas decisiones y de malas adaptaciones, pues es inevitable ver con cierto desdén, con cierta incertidumbre, cuando se anuncia una adaptación de un videojuego a una serie. Ganadísimo. ¿Mandé? Lo tiene ganadísimo que la gente tenga dudas. Sí, por supuesto. O sea, es algo que no se puede evitar. O sea, la duda y el hecho de que incluso gente, como bien lo comentó Emilio hace rato, que diga, ahora cómo van a arruinar esta historia, ahora cómo van a arruinar este videojuego, pues es porque hemos tenido ya más de o sea, más de 2 décadas, casi 3 décadas de no muy buenas adaptaciones de videojuegos al cine. Entonces, si alguno de ustedes que nos está viendo o escuchando, sobre todo si nos ve en la versión en YouTube, conoce alguna película que consideren que haya sido una buena adaptación de algún videojuego, los invito a que en la caja de comentarios nos compartan cuáles han sido estas películas, o si ustedes dicen, no, es que la peor adaptación no fue Super Mario Bros., fue esta, y así, pues también compártanos sus opiniones. Nosotros leemos, por supuesto, todo lo que nos deben escribir. Recuerde que siempre todo desde la vía del respeto. Pueden comentar lo que ustedes gusten. Y antes de concluir este episodio, Emilio, algo que quieras recomendar. Algo que quiera recomendar. Llegó una key en un juego que se llama Conan Chop Chop. Debo decir que lo estuve jugando el día de ayer, me divertí bastante. Es una estructura muy similar, vamos a decirlo, a Legend of Zelda original, en cuanto a cómo el objetivo del juego, pues, vamos a decirlo así. Inclusive la estructura es muy similar. Tiene esta capa de pintura que tiene como a Conan y a sus compas, que están igual de orates, y con este estilo gráfico como de personajes, los que hacen de Cyanide and Happiness, de este estilo de monitos, me parece que los dibujan los mismos. Está interesante el concepto, y ahí la ventaja es de que lo pueden jugar ustedes con sus cuates,
ya sea de manera local o online, para echar el desmadre, ¿no? Como estos juegos legendarios tipo Castle Crashers. Entonces, puede ser una muy buena opción si ustedes quieren echar acá un juego con sus cuates. No requiere así una labor titánica. Podría ser. Entonces, yo me divertí bastante el día de ayer jugándolo. Así que, sí, esa es mi recomendación. Conan Chop Chop. Pues ahí está. Recuerden, Conan Chop Chop, para que le puedan echar un vistazo. Yo la verdad es que voy a hacer una recomendación que va a parecer comercial, pero no lo es. Ojalá lo fuera. Solo somos fans. Solo somos fans. Sí, no estamos patrocinados ni mucho menos. Ojalá, pero no. Esto lo recomiendo a raíz de que creo que ayer, antier, no recuerdo cuándo, tuvo una caída Spotify. Que sacó antier, ¿no? Que sacó pues a todos de su sesión, y hay algunos que ya ni recordaban su clave de acceso o entraban y los volvía a votar. Hay una aplicación que se llama Tidal, se escribe Tidal, así como suena, T y latina, D de dedo, A, L, Tidal o Tidal, que la pueden encontrar también en la Apple Store o en la Play Store, que es para Android o para iOS. Es como una especie de Spotify, con la particularidad que sí tiene opción de música sin compresión. O sea, música HD el audio. De hecho, lo ponen en una etiqueta como master, porque y de verdad que se nota. O sea, si ustedes ponen la calidad como alta o muy alta, que es la hi-fi, pues, se oye muy chido. Pero si ponen en las rolas que esté disponible la calidad master, aunque tengan unos audífonos sencillos, van a notar increíblemente la diferencia. ¿Cómo le hacen? No sé, pero sí, la música se escucha mucho mejor. Me parece que el plan de hi-fi, o sea, del muy alta calidad, pero no hi-fi, me parece que el precio está similar a Spotify, que son 99 pesos al mes. Bueno, no sé si Spotify está más 125. Entonces está más barato que Spotify. El plan básico, que es música en alta definición, está en 99 baros al mes. O si quieren la música así sin pérdida, así en súper ultra calidad, cuesta 199 pesos. Está medio carito ese, pero creo que tienen 7 o 14 días de prueba. Si son nuevos usuarios, pues ahí está. Les dije, va a sonar como comercial, desafortunadamente no lo es, pero creo que es una buena alternativa si ustedes tienen Spotify y usan mucho este servicio de música por streaming. Además de que en mi caso hay versiones y hay álbumes que no están en Spotify, que sí están en Tidal. Entonces, pues ahí pueden de alguna manera compensarlo. Si les llama la atención, se los recomiendo bastante. Así que Tidal, si nos estás viendo, patrocínanos. Vaya, de que es por mucha con la lana. Oye, nosotros con todo gusto. Por supuesto, claro. O sea, unas membresías, ¿sabes? Sí, que nuestro podcast esté ahí también, qué sé yo. Pero bueno, con todo gusto. Las puertas están abiertas. Por supuesto, Tidal, ya sabes, aquí es una excelente ventana para promocionarte. Pero ya, fuera de cotorreo, sí, es una aplicación que vale bastante la pena. Y la neta, si ustedes son melómanos y si de alguna manera buscan escuchar su música la mejor calidad posible, Tidal es lo que van a decir: oh boy, se escucha chingón. Certified, así es. Y bueno, pues no queda más que despedirnos, agradecerles a los que nos están viendo y escuchando, ya saben, a través de nuestras diferentes plataformas. Agradecemos a las personas que estuvieron aquí
en nuestra transmisión en vivo, que es Nicato, Marspartan, Bankish. Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí, por haber también hecho ahí sus comentarios y saludos en el chat. Y también queremos darle las gracias a las personas que nos están escuchando a través de las plataformas que distribuye Anchor, como es el caso de Spotify o de Apple, de Google Podcast. Y nos tenemos en Spotify. Así es. y también a las personas que nos ven en nuestro canal de YouTube, la repetición de este formato en video. Las redes sociales, recuerden, en todas las redes sociales, bueno, en todas las redes sociales que aparecen aquí abajito, nos pueden encontrar como Efecto Mandela Podcast, ya sea en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify y por supuesto aquí en Twitch. Nos vemos entonces hasta el próximo jueves. Recuerden, hacemos la transmisión en vivo los jueves alrededor de las 8 de la noche, 8:10, y su repetición en audio y en video los días domingo. Hay veces que, como el fin de semana pasado, que tuve ahí una situación técnica con mi computadora, que la versión miren, ahí está el perro científico. Ahí está el buen Newton que hizo. No da más el micrófono. Ahí está el buen Newton que pasa a saludarlos a todos ustedes. Recuerden, en el caso de Spotify, los invitamos a que nos sigan, a que puedan votar. Les agradecemos ahí su votación en los podcasts para que, bueno, podamos estar también ahí presentes un poquito más en el feedback. Igual también en YouTube les agradecemos que nos dejen su suscripción ahí en el canal, su buen like y lo compartan si ustedes así lo desean. ¿Mandé? Es gratis. Es gratis, por supuesto. No se les cobra absolutamente nada. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Por supuesto. Así, si no les cuesta nada, que es lo mejor. Todo esto es absolutamente gratis. Nos ayudan a llegar a más gente. Así es. Gratis. Exactamente. Like, por suscripción, echar un comentario. ¿Cuánto tiempo les toma hacer eso? 10 segundos. 1 minuto si acaso, si se quieren poner así súper meticulosos con el comentario. 1 minuto. No, sí, la película de Max Payne sí está vergas. Les voy a decir por qué. Adelante. A lo mejor con ese comentario, perdón, la volvemos a ver y decimos, oye, pues sí, no está tan mal. Pero bueno, nosotros nos despedimos. Muchas gracias. ¿Algún comentario final, mi estimado Emilio? Nada, que disfruten las cosas ya no hagan películas ya no hagan películas de videojuegos, por favor. Realmente no las necesitamos. Hay videojuegos que están bien así en el formato en el que están. Así que, pues nada, que las cosas, o sea, son diferentes tipos de entretenimiento y cada industria tiene su público, sus formas. Está bien que se quieran expandir, pero bueno, cuando lo hagan, pues al menos que sean productos aceptables. Pero bueno, así que nosotros nos vemos hasta el próximo jueves. Chao. Nos banda. Bye.